que es lo que nos compete un poco el último, digamos, el último de los grandes temas que vemos. Luego nos metemos con todo el tema de muestreo para sistemas de este tipo. Entonces, bien, arranquemos con algunas consideraciones especiales en términos de estabilidad en el tiempo discreto. Ok. En este caso, nosotros, al igual que con los sistemas continuos, tenemos dos formas de analizar estabilidad. ¿Ok? La primera de ellas corresponde a los distintos estados. En función de los estados que nosotros describamos en esas matrices, podemos verlo. Y el segundo de ellos corresponde a las entradas, salidas que podemos tener. ¿Ok? Básicamente, nosotros metemos una señal de excitación a la planta y en función de la respuesta de la señal de excitación, nosotros podemos definir las características propias del sistema. Entonces, un primer criterio de estabilidad para el caso de los sistemas em, discretos corresponde para una entrada dada por un escalón en todo momento, donde simplemente es cero, ¿ok? Para todo valor de k. Es decir, nada más dejamos el sistema sin ningún tipo de orden. Este tipo de análisis ya entra como los análisis de Lyapunov, que básicamente Lyapunov, vamos a ver aquí cómo, que en este tipo de análisis nosotros tenemos entonces una matriz de transición de estados dada por la matriz de estados del sistema elevado a todos los distintos momentos que podemos tener en esa matriz que simplemente se extingue dado que no tiene excitación cuando K tiende a infinito. Es decir, en este caso simplemente tenemos la señal y la señal pues se va a apagar dado que no tiene ningún tipo de sistema. Lyapunov es básicamente la puerta de entrada a control no lineal. Entonces, si quieren curiosar un poco más qué seguiría después del curso, pues lo primero que se van a encontrar es todo el análisis de Lyapunov. Sin embargo, el primero de los teoremas que tenemos en este caso corresponde a esta matriz del sistema. En este caso, nosotros vamos a tener distintos estados, estados dados por K, X de K, donde tenemos nuestra matriz de transición para cada uno de los momentos dado por el matriz o el estado inicial del sistema, más toda la sumatoria de todos los valores de J igual 0 hasta K menos 1 de todos estos valores de la matriz adicional, menos J menos 1, ¿ok? Multiplicado por la matriz de entradas por cada una de las entradas dadas en el momento, que en este caso termina en 0. Nosotros sabemos de este criterio que la magnitud de dicha matriz de transición, ¿ok? Simplemente corresponde a la magnitud de la matriz de estados elevada a cada uno de los momentos. Y basados en el criterio de Lyapunov, nosotros tenemos que el límite de esos valores hasta infinito para cada uno de los estados de transición debe tender a cero. Básicamente eso es lo que dice en este caso. Entonces, dada esta circunstancia matemática que nosotros tenemos para esos estados del sistema, tenemos entonces que esta matriz de K se podría encontrar para una ecuación, digamos, característica o un vector V multiplicado por la magnitud de cada uno de esos vectores de salida del sistema, por la inversa de ese vector, que es nada más un vector de transición. ¿Ok? Y en este caso, corresponde que V sería igual a la matriz diagonal de cada uno de los distintos estados de la matriz del polinomio característico del sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que se tiene. Esta matriz de transición, a lo que nosotros nos interesa encontrar es encontrar una solución cuando cada uno de los ceros, ¿ok? En este caso, lambda sub i, se extinguen también.
dado que no tenemos ninguna señal de excitación del sistema. Y entonces, la magnitud de dichos valores debería ser menor a 1, ¿ok? De hecho, que viene dado sobre el tema de estabilidad del círculo unitario del sistema, para cada uno de los valores pertenecientes al conjunto que va de 1, 2, 3, que básicamente corresponden a los momentos que tenemos. En este caso, nos toca calcular los valores propios del sistema. Y estos valores propios que nosotros tenemos del sistema vienen dados por el determinante de dicha matriz de los polinomios de estado multiplicado por la matriz de identidad, por la matriz de transición de estados, que básicamente corresponde a la ecuación característica del sistema igualado a cero. ¿Ok? Y en este caso, esta ecuación característica del sistema corresponde a cada uno de los coeficientes multiplicados a los órdenes distintos que tenemos del sistema del polinomio deseado. Este caso es A2 más A1, lambda más A0. ¿Ok? Esto para múltiples órdenes que nosotros podamos tener en términos de la ecuación. Entonces, una consecuencia directa que nosotros podemos tener por acá, y en realidad es un equivalente, nada más es la percepción que nosotros tenemos por ahí, es lo que se conoce como el método de Yuri. En este caso, el método de Yuri básicamente va a tiene, este método de Yuri tiene 2n menos 3 filas, ¿ok? Y donde n es el orden del polinomio. Bien, y entonces, todos los componentes de AI que corresponden a cada uno de los coeficientes de los sistemas se arreglan en dos filas. Las primeras dos filas corresponden a cada uno de esos componentes. Entonces, para ir hablando de la estructura de la tabla de Yuri, vamos ordenando. Nosotros tenemos la fila, porque al final de cuentas ese es el criterio que nos interesa. Esta fila está dada por 1 y 2 en el primer caso. Luego vamos por cada uno de los polos 0, 1, lambda 2, y luego todos los lambdas que ustedes gusten. Lambda menos n menos 2, lambda n menos 1, ¿ok? Y lambda n. En este caso nosotros tenemos a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n menos 2, a sub n menos 1 y a sub n. ¿Ok? Y luego en la segunda fila simplemente se ordenan los mismos órdenes del sistema, pero en sentido inverso, es decir, a n menos 1, a n menos 2, ¿ok? Hasta llegar a 2, a 1 y a 0. Esa es la primera columna que nosotros estaríamos definiendo para este criterio de estabilidad de Yuri. ¿Ok? Este polinomio característico debe mencionar es un polinomio característico ya discretizado. Bien, la segunda de las columnas que nosotros se generan es comparar las diagonales, básicamente relativamente similar a lo que se hace con Ruth Horwitz, hasta tener una fila de tres coeficientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, en los segundos órdenes que tenemos del sistema es 3, 4, y entonces viene B0, B1, B2, luego viene Bn-2, Bn-1, Bn, ¿ok? Y en este caso es Bn, Bn-1, Bn-2, todos los valores que ustedes gusten, B2, B1 y B0. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a comenzar a reducir esta fila de tal manera, perdón, esa es la reducción que nosotros tenemos que hacer. Entonces, estos valores, la idea es ir reduciendo estos valores que tenemos. ¿Ok? Simplemente vamos bajando el orden del polinomio y ese orden del polinomio se calcula con los determinantes del sistema. Entonces, en este caso, nosotros tenemos Bn-1, Bn-1,
Bn menos 2, Bn menos 3, ¿ok? Y en este caso B1 y B0. Luego los siguientes elementos que tenemos en esta tabla son 5 y 6, es C0, C1, C2, todos los componentes que ustedes gusten, Cn menos 2. Y luego tenemos Cn menos 2, Cn menos 3, Cn menos 4, hasta llegar a C0. ¿Ok? Ven ustedes que las filas o el acomodo de las filas van en pares. Luego tenemos los órdenes de fila hasta llegar a 2n menos 5, 2n menos 4, ¿ok? Y la última parte de la fila es el que se mantiene solamente con 1. En este caso, este orden de fila termina siendo 2n menos 3, donde este 2n menos 3 simplemente va a tener la cobertura de los polos del sistema. En este caso lo vamos a llamar R0, R1, R2 y luego por aquí nada más R3, quedan en la parte del medio, y luego R3, R2, R1 y R0. Básicamente es la parte de los criterios. Vamos a verlo ya con un ejemplo numérico. Luego que nosotros tenemos, perdón, luego que nosotros tenemos las magnitudes estimadas, ahora realizamos una comparación de las mismas. Y esta comparación, entonces, ahora es lo que vamos a utilizar, lo que se conocen como los criterios de Yuri. ¿Ok? El primer criterio de Yuri es que el polinomio evaluado en 1 tiene que ser mayor a 0, que básicamente es una consecuencia directa de que todos los polos del sistema estén en el círculo unitario. La segunda de las condiciones es que la variación de estos valores, ¿ok? Evaluados en -1, que es la segunda parte del círculo, también tiene que ser mayor a 0, ¿ok? Básicamente, esta primera ecuación dice polinomios par son positivos, polinomios impar son negativos. La tercera condición de Yuri que se debe cumplir para que el sistema sea estable es que todas las combinaciones de A sub 0 o el valor absoluto tienen que ser menores a n. En orden, este valor tiene que ser menor a n y todo esto tiene que ser mayor a 0 también. ¿Ok? Y luego la cuarta y última condición de estabilidad dice que los valores absolutos de B0 tienen que ser mayores a los valores absolutos de Bn-1. ¿Ok? El valor de C0 tiene que ser también mayor a Cn-2. Y luego hay todo que ustedes gusten hasta llegar a la parte de estabilidad donde tenemos entonces S2. ¿Ok? Es básicamente la parte de reducción que se hace con las tablas de Yuri. Entonces, en términos generales, cuando nosotros tenemos los pasos para evaluar la matriz, primero se prueban las condiciones 1, 2 y 3. ¿Ok? El segundo paso es calcular las condiciones de Yuri. Perdón, los coeficientes de Yuri, no las condiciones. Las condiciones son las que evaluamos luego. Los coeficientes de Yuri. ¿Ok? Para evaluar la condición. Entonces, en este caso, por ejemplo, B0 corresponde simplemente al determinante de la matriz conformada por A0, AN y luego AN, A0. Básicamente ese es el valor. B1, por ejemplo, es el determinante de A1, AN-1, AN-1 y A1. Y luego, por ejemplo, hasta llegar a un B de K, que corresponde al determinante de A sub 0, AN menos X, AN y AX, este que tenemos por acá. Luego tenemos la segunda tabla de coeficientes, que entonces es lo mismo. Digamos, el primero de los valores son los valores extremos. Termina siendo B0, Bn-1, ¿ok? Bn-1, 0. Y luego tenemos entonces CK igualado al determinante de B sub 0, Bn-1, Bn-1 menos K y B sub K.
Bien, una vez que nosotros calculamos todos los coeficientes y completamos la tabla de Yuri, simplemente evaluamos las desigualdades. ¿Ok? Entonces, vamos con un pequeño ejemplo para entender el método de Yuri. Ok, vamos con un ejemplo antes de la discretización para poder entender el polinomio. Suponíamos que ya tenemos un polinomio del sistema dado por 2 lambda a la 4 menos 3 lambda a la 3 más 2 lambda a la 2 menos lambda más 1. Ok, vean ustedes que el orden del polinomio n es igual a 4. Ok, entonces son las distintas condiciones que se tienen. Antes de establecer las condiciones de Yuri, ok, vamos a probar las tres condiciones. La primera de las condiciones indica que el P de 1 evaluado en, perdón, el polinomio evaluado en 1 tiene que ser mayor a 0. Si ustedes ven, evaluamos esto en 1, termina siendo 2 menos 3 más 2 menos 1 más 1, ¿ok? Entonces son 4, menos 4 más 1, esto es igual a 1. Esta primera condición se cumple para la parte del polinomio. Bien, la segunda, esta es condición 1, ¿ok? La condición 2 corresponde al hecho de que entonces todos los polinomios de menos 1 a la n, ¿ok? Que tenemos por aquí, p a la menos 1 es igual a menos 1 a la 4. Este polinomio evaluado a menos 1 da 0. 9. Vamos a ver, esto es un menos 1 más 4, pero lo importante acá. Ajá. Menos 1 es todo a 9. Este valor es igual a mayor a 0 también. Es simplemente la evaluación. Creo que hice un pequeño error. Sí, esto no es 2. Es el orden del polinomio. Este es n. ¿Ok? Ahora sí. Este n que tenemos acá, que es simplemente el orden del polinomio, es menos 1 elevado a ese orden por la evaluación del polinomio evaluado en menos 1, que para este caso corresponde a 9. Esto es mayor a 0. Y entonces, la última de las condiciones antes de establecer la matriz de Yuri corresponde a que el valor de A sub 0, ¿ok? Que en este caso es 1, es menor al valor de AN, que es 2, ¿ok? Entonces, y ambas son mayores a 0, por lo cual las condiciones se cumplen. De momento, nosotros podríamos concluir que el sistema funciona. Entonces, todavía nos falta comprobar ciertas condiciones y para eso vamos a establecer la tabla de Yuri. En este caso, esta tabla de Yuri tiene la parte de fila, ¿ok? Tiene lambda sub 0, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3 y lambda sub 4, ¿ok? Todos los valores que tenemos. La fila 1 y 2 son fáciles de completar. En este caso comenzamos a sub 0, a sub 1, ¿ok? 2 menos 3 y 2 por acá. La siguiente fila solamente da vuelta, menos 3, el 2 se mantiene, menos 1 y 1. Ok, bien, ahora lo que sigue en este caso de la matriz de Yuri, nosotros tenemos 3 y 4. Nada más separémoslo por aquí para que quede claro. Entonces separamos la parte de las filas. ¿Ok? Y entonces comenzamos con el cálculo. B sub 0 es igual al determinante de A sub 0, A sub n, ¿ok? A sub n y A sub 0. ¿Ok? Ese es el determinante que nosotros tenemos de este sistema. Cuando nosotros hacemos esta evaluación de 1 menos 4, ¿ok? Entonces me da menos 3. Nosotros podemos seguir con todo el cálculo de los siguientes elementos hasta dejar un elemento menos, en este caso menos 5, en este caso menos 2 y en este caso menos 1. Ven ustedes que lo que va sucediendo es que se van cerrando eh, la parte de los elementos que nosotros vamos teniendo por acá. Bien, la siguiente fila no es más que la repetición, pero en orden inverso. Menos 2, 5 y menos 3. ¿Ok? Sobre esto cerramos la siguiente de las filas.
Y ahora vamos entonces con la casilla. Vean ustedes que tenemos 4 valores. El método de Yuri establece que se tienen que generar 3. Entonces, en este caso, C sub 0 corresponde al determinante de B sub 0, Bn menos 1, ¿ok? Bn menos 1, B sub 0. Ok, en este caso es el mismo caso, tenemos menos 3 y menos 1. Entonces, menos 3 por 3 es 9. Menos 1 por menos 1 es 1. Ok, 9 menos 1 es 8. Entonces, el primer valor nos da 8. El segundo valor, si lo seguimos probando, en la parte da 17. Y el siguiente da 11. Ok, vamos con las pruebas de Yuri. Ok, le devuelvo un par de diapositivas. Primero es que B0 tiene que ser mayor a este valor. Entonces, el valor absoluto. Vean ustedes que la primera prueba que tenemos por acá, 4, entonces el valor absoluto de B0 tiene que ser mayor al valor absoluto de Bn menos 1, lo cual cumple. ¿Ok? Entonces 3 es mayor a 1. Esa es la primera de las desigualdades. La siguiente de las desigualdades, que es básicamente la última, quiere decir que 5 es igual a S sub 0, S1. Y entonces, en este caso, ven ustedes que esta segunda prueba ya no cumple. ¿Ok? Porque 8 no es mayor a 11. Y en este caso, entonces, se puede concluir, por lo tanto, que el sistema es inestable. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, analicemos en términos de Yuri, en un ejemplo 2, los criterios de estabilidad que nosotros podemos tener. Ejemplo 2, región de estabilidad. En este caso, supongamos que tenemos una matriz de transferencia, pero una función de transferencia que está dada por este y de z menos r de z, cuya función de transferencia está dada igual a k por 0,37 de z más 0,27. ¿Ok? Y esto está dividido por un polinomio de referencia que está dado en z a la 2 más 0,37 por K, ¿ok? Menos 1,37 de Z más 0,37 más 0,27 de K. Ok, en este caso, vean ustedes que mi polinomio característico del sistema está dado por Z a la 2 más 0,37 por K menos 1,37 de Z más 0,37 más 0,27 de K. Ok, entonces nada más recordatorio, a esto es lo que le llamamos el acero. Ok, no, perdón, el aire. Y el último es el acero. Ya este otro que tenemos por acá es lo que catalogamos como acero. Evaluemos condiciones de estabilidad. Vean ustedes que nosotros tenemos que la primera condición de estabilidad de 1 tiene que ser mayor a 0. Entonces, cuando nosotros evaluamos digamos, la prueba de las condiciones, ¿ok? Y evaluamos este polinomio de 1, simplemente cambiamos la z por 1, ¿ok? Este resultado me da que 0,64 por k es mayor a 0, ¿ok? Y en este caso, este k tiene que ser
mayor a 0. Simple, esa es la condición para cumplir con esta primera condición en la parte de Yuri. Esto es 1 por acá, esto entonces es 1. La segunda de las condiciones dicta que menos 1 elevado al orden del polinomio del sistema por el polinomio menos 1, ¿ok? Es igual al polinomio, tiene que ser mayor a 0. Esta segunda condición tiene que ser mayor a 0. Entonces, en esta evaluación de la condición 2, nosotros tenemos que, bueno, el polinomio a la 2 es nada más 1, entonces se queda que la evaluación del polinomio es igual en menos 1, me da como resultado queda 2,74, ¿ok? Menos 0,1 de k. Y esto tiene que ser mayor a 0. Lo que tiene como consecuencia directa que es 0, entonces debería ser menor a 27,4. Básicamente esa es la siguiente condición. Y la tercera de las condiciones, a sub 0, a sub n, esta será la condición que nosotros tenemos por acá, esta también la vamos a cumplir. Quiere decir entonces que a sub 0, que es toda esta parte, la condición 3, a sub 0, entonces 0,37 más 0,27 de k tiene que ser menor a 1, que es el orden que tenemos por acá. Esto tiene como consecuencia directa que entonces k debería estar, esto agarra dos valores, dado que es una magnitud del sistema, ¿ok? Entonces estos valores de k cuando se prueban, me da que k está en cualquier valor que esté dado entre menos 5,07 menor a k, ¿ok? Y k en 2,33, ¿ok? Entonces, los límites para que tz sea estable deberían estar dados en un k que va desde 0 hasta 2,33. Ok, ¿por qué en este caso es importante el tratamiento de Yuri con las tres primeras condiciones para la evaluación de estos valores? Porque justamente este K que ustedes tienen por acá puede ser un resultante directo a la hora que ustedes discretizan una planta, ¿ok? Donde este K está directamente relacionado con el tiempo de muestreo que ustedes pueden tener. Entonces, es una de las condiciones para evaluar bajo qué rango en ese tiempo de muestreo nosotros tenemos las condiciones operacionales de la planta en ese caso, ¿ok? Eh, Volvamos a ver, esto ya lo discutimos un poco en clases anteriores, pero veamos ahora los errores de estado estacionario. En este caso, cuando nosotros tenemos un error de estado estacionario, lo que vamos a utilizar es el teorema del valor final. Y en este caso, el teorema del valor final, lo que vamos a evaluar es nuestra condición de error de sub k para cada uno de los momentos que tenemos, para cuando k tiende a este infinito, utilizando el criterio de Lyapunov, ¿ok? Para ver el tema de estabilidad en este tipo de sistemas. Esto se da como consecuencia directa de que nosotros tenemos que esto es igual al límite de los valores de R sub k, que es la parte de referencia, menos la salida del sistema. Ven ustedes que a eso corresponde el error. Cuando k tiende a infinito, ¿ok? Lo cual se traduce en transformada de z, en términos de sistema discreto, al límite cuando z tiende a 1, ¿ok? Ese es nuestro criterio hacia el infinito, de z menos 1 por el error en z que nosotros tenemos, ¿ok?
Y en este caso, esto corresponde al límite de z menos 1, ¿ok? Multiplicado por z menos 1 por la transmitancia en directa del sistema, por la raíz de la entrada que nosotros tenemos por acá. Bien, en este caso, nuestro error corresponde a E sub k, donde E sub k corresponde a E de sub k menos Y sub k del sistema. Y entonces, T, tenemos la transmitancia, lo que conocemos la transmitancia del error. Y esa transmitancia del error de T está dado por T de Z. Simplemente es 1 menos 1 más D de Z por G de Z. ¿Ok? Entonces, simplemente para no perderlo de vista, nosotros tendríamos nuestro sistema por acá, R de Z. ¿Ok? Más menos. Y entonces tendríamos por acá D de Z, G de Z, y luego tenemos Y de Z. Por acá, esto se regresa y simplemente esto sería la parte de evaluación que nosotros em, tenemos por acá. Bien, entonces, los errores normalizados en la parte de posición. Dicho esto, nosotros tenemos el coeficiente de posición en P. Este coeficiente de posición de Kp corresponde al límite de Z de 1, D de Z, G de Z, ¿ok? Luego nosotros tendríamos que esto corresponde al límite de Z de 1, que evaluado por la transmitancia directa del error de Z, basado simplemente en la parte del error que tenemos. Y entonces, en este caso, esto tiene como consecuencia directa, que ya hemos visto y no difiere mucho de los sistemas continuos, que el error es 1 más Kp. Simplemente se basa en lo mismo. El error de estado estacionario para la ubicación del sistema, dada una entrada de escalón, es 1 entre Kp. Ok, en la parte de velocidad, coeficiente de velocidad, que el coeficiente de velocidad es la respuesta que nosotros tenemos del sistema ante una rampa. Este coeficiente de velocidad entonces está dado por Kv, que es igual al límite de z cuando tiende a 1, ¿ok? De nuestra entrada de rampa, representada por z menos 1 entre t, que sería la parte de tiempo de muestreo, por entonces la transmitancia directa del sistema que nosotros podemos evaluar. Esta evaluación del KV que nosotros tenemos por acá es simplemente 1 sobre KV, ¿ok? Y en el caso de la entrada de una parábola, que es la constante de aceleración, esta constante de aceleración K está en la evaluación del límite cuando cuando Z tiende a 1. Cuando z tiende a 1, ¿ok? De la evaluación de la parábola, que es z menos 1 entre t a la 2 por la transmitancia directa del error, que es z, ¿ok? Y en este caso, esto sería el error normalizado. Esto no era KV, sino que este corresponde al error normalizado. Y en este caso, el error de estado estacionario corresponde a 1 sobre K. ¿Ok? Y esto es importante en la parte de la corrección de los distintos errores que se pueden tener por ahí. Ok, entonces, nada más a nivel de tabla o a nivel de resumen de lo que nosotros podríamos tener por acá, tenemos
tipos de sistema en función del error de estado estacionario. En este caso, nosotros tenemos un tipo o entrada. ¿Ok? Entonces tenemos entrada 0, 1, 2, ¿ok? Donde tenemos distintas respuestas. En el primer caso corresponde a la respuesta de un escalón, que este i es igual a 0, ¿ok? Entonces nuestra señal de estímulos simplemente es una amplitud multiplicada por una señal constante para todos los valores de k. Vean ustedes que el error corresponde a 1 más kp. El error en un sistema tipo 1 es 0 y aquí es 0 también. En el caso de una rampa, esto es igual a 1, ¿ok? Y en este caso nosotros tenemos que nuestra entrada del sistema corresponde ahora sí a una función lineal que cambia con cada uno de los momentos multiplicado por esa señal de excitación. En el caso de un sistema tipo 0, el error ante una rampa se vuelve infinito, no converge. En el caso de un sistema tipo 1 se utiliza una parte de 1 sobre k, que es el estado estacionario, y luego para la parábola, donde tenemos una entrada tipo 2, esto corresponde a un r de k, que es igual a un medio de a k de t a la 2 entre k. Y en este caso corresponde a infinito en ambas secciones, y esto 1 sobre k que nosotros podemos tener por acá. Ok, esto se vuelve trascendental porque entonces lo que a nosotros nos interesa es la selección de una señal del sistema ante el eventual escalón que podamos tener por ahí. Ok, entonces el ejemplo 3 que tenemos es, digamos, la evaluación del error de estado estacionario ante un escalón. Bien, entonces, en este caso, dada una planta que está, digamos, ya después de la discretización, 3,85 por Z más 0,7659 dividido entre Z menos 0,7408, ¿ok? Multiplicado por Z menos 0,6065. Para cualquier valor de K, más bien un valor de estabilización de 0,1 segundos. Siempre es importante la declaración de los sistemas de estabilización que nosotros tenemos para este caso. Vean ustedes que primero lo que se debe hacer es verificar la estabilidad del sistema. Esta estabilidad del sistema nosotros la verificamos con Yuri. Y en este caso, la evaluación de Yuri, ¿ok? Corresponde nada más al polinomio directo del sistema, que estaría dado por la transmitancia, o el polinomio es 1 más una constante de g de z, que esta constante termina siendo, digamos, la ganancia típica de error que nosotros podemos tener. En este caso, si nosotros metemos este k y simplemente hacemos la sumatoria de 1 y empezamos a multiplicar, tendríamos algo como P de Z, que está dado por 2,597 Z a la 2 más K menos 3,499 de Z más 0,766 de K más 1,167. ¿Ok? Vean ustedes que en este caso es un sistema de segundo orden. Y este caso de sistema de segundo orden quiere decir que nuestro arreglo de Yuri solamente tiene una fila. Por eso es, digamos, importante. Bien,
Evaluemos las condiciones de Yuri para dicho polinomio característico. En este caso, el polinomio de Yuri que nosotros podemos tener, P de 1 es igual a 0,265 más 1,766 de K, que esa es, digamos, el sistema evaluado nada más en 1. Eso nos da la parte del resultado. Esto tiene que ser mayor a 0. Esto tiene como consecuencia directa que K debería ser mayor a menos 0,15. Bien, en el caso del polinomio dado menos 1, en este caso son 7,263 menos 0,234 de K. Esto tiene que ser mayor a 0, lo cual implica que K debería ser menor a 31,038. Ok, como no hay coeficientes de en la matriz de Yuri, sino que la matriz de Yuri ya por sí misma es la parte de coeficiente con 3 valores, lo único que tenemos que evaluar en este caso es que A0 sea menor a AN, y en este caso nosotros tenemos 0,766 de K más 1,167. Y en este otro caso, entonces nosotros tenemos 2,597, el segundo valor, digamos, de este AN que tenemos por acá. Y eso corresponde entonces a que el valor de K va desde menos 4,414 hasta acá, y luego el valor de 1,867. Entonces, para que el sistema sea estable, se tiene que K tiene que estar en un rango de 0,15 al encontrar la parte de los valores límites que tenemos, y 1,8667. Ese es el valor que nosotros tendríamos, digamos, como parte de la condicional del sistema. Vean ustedes que el valor de dicho sistema que nosotros tenemos por acá es un valor tipo, o es un sistema tipo 0, porque ningún polo está repetido, ¿ok? Es uno de orden 2, el polinomio es de orden 2, pero el tipo de sistema es un sistema tipo 0. Entonces, si nos regresamos a la tabla, nosotros vemos que para un escalón, la respuesta que nosotros tenemos del sistema está dado por 1 más Kp. Entonces, primero sabemos que el sistema es tipo 0. Eso es importante reconocerlo, que el polinomio es de orden 2, el sistema es tipo 0. ¿Ok? Entonces, el error de estado estacionario ante un escalón está dado por 1 más Kp, ¿ok? Lo cual corresponde a 1 sobre 1, el límite cuando z tiende a 1, ¿ok? De la transmitancia directa del sistema. Y en este caso, esto se traduce en 1 sobre 1 más el límite de z menos 1 de 0,385, ¿ok? Multiplicado por z más 0,7659. Y esto está dividido por z menos 0,7408. ¿Ok? Z menos 0,6065. En este segundo caso. Ok, simplemente cambiamos esto a 1 para cada uno de los valores, hacemos la evaluación y entonces me da que el error de estado estacionario del sistema, ok, a compensar de este sistema corresponde a 1305. Ok, básicamente este es el error que nosotros tenemos por acá. Entonces nosotros podemos decir que para esa planta, el error de estado estacionario que tenemos es de 13,05% para un valor de K
¿ok? Que va a estar dado por la ganancia que nosotros podemos meter a nivel de control de 1,867. Y esto es bastante peculiar, ¿ok? Por eso es importante siempre definir dicho rango de acción, porque incluso cuando uno monta la planta y uno los ve, digamos, ustedes calculan el controlador es perfecto, pero lo que resulta es que están escogiendo una ganancia muy alta de compensación y el tema es que esa ganancia está desestabilizando la planta. Entonces uno ve, digamos, que el control comienza a tambalearse o simplemente se va, eh, digamos, se desfasa y simplemente tiene, digamos, esa característica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, pero es todo claro. Pura vida. Vamos entonces con un ejemplo 4. No, esto es el pilot. Entonces, vamos eh, con un ejemplo 4. En este caso, esto, cambiémoslo a color blanco. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a calcular el error de estado estacionario ante un escalón y una rampa dados por G de Z, lo cual sería esta planta, básicamente la misma planta, pero vamos a adicionar un polo. Entonces es 0,385 de Z más 0,7659. Y este otro por acá sería Z menos 0,74. ¿Qué fue lo que dijimos en la vez anterior? 0,7408 multiplicado por Z menos 0,6065 y luego tenemos Z menos 1. Bien, para un tiempo de estabilización dado por 0,1 segundos. Ok, hacemos la evaluación del polinomio característico que está dado por esta constante de GE de Z. Ok, ese polinomio característico entonces nos da como resultando un polinomio de que tiene orden 3, sería Z a la 3 menos 2,3473 KZ a la 2 más 1,7966 de Z más 0,385 de K por Z menos 0,4493 más 0,2949 de K. Este es nuestro polinomio. Vean ustedes que el orden es igual a 3 y entonces esto tiene un pequeño cambio con respecto a la planta anterior, que es que tenemos que extender el arreglo de Yuri. N es igual a 3, entonces tenemos que tener 2 por 6, al menos 5 filas, o 3 filas más bien. Ok, bien. Vamos por la prueba de las distintas condiciones que nosotros tenemos para el sistema. La primera de las condiciones de Yuri dicta que el polinomio evaluado en 1 tiene que ser mayor a 0. Y ese polinomio evaluado en 1 me da menos 1,11 por 10 a la menos 11, básicamente 0. Ok, más 0,6799 de K. Entonces, digamos que en términos simples o muy simplistas, este valor de K debería ser mayor a 0 para este controlador. En el caso de la segunda condición de Yuri, nosotros tenemos que menos 1 a la 3, n es igual a 3, ¿no? Del polinomio evaluado en menos 1, corresponde entonces a
el sistema en términos de 5,5932 más 0,09 de K, que tiene que ser mayor a cero. Esto tiene como implicación, entonces, que K debería ser mayor a menos 62,058. Ok, la tercera de las condiciones de Yuri, lo que me dice es que el último valor, el de A sub 0, tiene que ser menor a la magnitud, ambas magnitudes, ¿no? Del valor de n sub n. Eso tiene como consecuencia entonces que la magnitud de dicho valor es 0,2949 de K menos 0,4493. Tiene que ser entonces menor a AN, que AN es igual a 1. ¿Ok? Este es el AN que tenemos por acá. Y eso entonces implica que esta magnitud de K puede tomar cualquier valor entre 1,867 y 4,49114. Esos son los valores que tenemos. Entonces, al final de cuentas, el rango de estabilidad que nosotros podemos jugar es cualquier valor comprendido entre 0 y 4,914 en una primera instancia. Ok, ¿qué pasa por acá? El sistema es de orden 3, implica que tenemos que ir a buscar más filas, ¿ok? Del sistema para la parte de el condicional. Entonces necesitamos elevar el arreglo de Yuri. Entonces sacamos el arreglo de Yuri. Este arreglo de Yuri tiene como condición una fila, 1, 2 y 3, ¿ok? En este caso tenemos Z0, Z1, Z2 y Z3. Entonces, el primero de los arreglos es 0,2949 de K, ¿ok? Menos 0,4493. La segunda es 0,385 de K más 1,7996. Bien. Eh, Z1, Z2 y Z3. Nada más para ir despacio. En este caso es menos 2,3473 y 1. ¿Ok? Los valores invertidos entonces es 1 menos 2,3473. El otro es 0,385 de K más 1,7996. Y el otro es 0,2949 de K menos 0,4493. ¿Ok? Y en este caso tenemos S0, S1 y S2 a nivel de las condiciones. Entonces, ven ustedes que S0 corresponde al determinante de Z1, ¿ok? Z2, que tenemos por acá. No, este S0 sería S0, perdón. Este determinante es S0, S3, ¿ok? S3, Z3 por acá y Z sub 0. Ok. Cuando se genera esta parte de estabilidad, se tiene que comprobar entonces de los arreglos de Yuri, que entonces S0 tiene que ser mayor a la magnitud de S1. ¿S1 o S2? No, de S2. Ok. Esta magnitud tiene que ser mayor
a la magnitud de S2 en valores que se tienen. Entonces, como comprobación práctica, queda entonces que comprueben los valores y a mí el resultado de estos valores entonces me termina reduciendo de que para cumplir esta condición que nosotros tenemos por acá, el valor de K tiene que tomar valores entre 0, K y 0,0687. ¿Ok? Este rango de valores, vean que se acorta en temas de términos de la magnitud, pues lo teníamos en 4,914. ¿Ok? En este caso, este rango que nosotros tenemos es el rango de valores de ganancia estática, donde el sistema es estable. Ok, y entonces vean ustedes que en este caso, el orden que nosotros podríamos adoptar para un sistema tipo 1, que ya clasifica como un sistema tipo 1, dado que tenemos la presencia de un integrador. ¿Ok? Que en dominio de la frecuencia sería igual a 1 sobre S. Y entonces, este sistema tipo 1 o este sistema como integrador, nosotros lo podríamos entonces calcular en varios los tipos de error. Entonces, tenemos un sistema tipo 1, un sistema tipo 1, donde entonces tenemos un error de estado estacionario en forma de escalón, que es igual a 0. Simplemente aquí ya se hace por deducción de las tablas que tenemos. Y entonces el error ante una rampa termina siendo entre 1 sobre K, ¿no? El error de estado estacionario ante una rampa es igual a 1 entre la constante de velocidad. Y esta constante de velocidad que nosotros tenemos por acá, en términos del sistema, z menos 1, ¿ok? Entre t, es simplemente el tiempo de estabilización que tenemos, la parte de la planta, y no, pero esto me falta para que me quede la expresión completa, que es la parte del límite, ¿no? Tenemos que llevarlo al tema de estabilización o a la condición de estabilización inicial. Y esta condición de estabilización inicial, que es z menos 1, ¿ok? Entre t multiplicado por 0,385 z más 0,7659. Y luego tenemos entonces z menos 0,7408, z menos 0,6065 y z menos 1. ¿Ok? Se hace la evaluación sustituyendo en 1. Recuerden que t lo habíamos definido en 0,1, que era el resultado a la hora de discretizar. Se genera la parte del sistema y luego el error de estado estacionario para la rampa, que es 1 sobre kv. Entonces nos genera como resultado que este error de estado sobre la rampa es de 0,04. ¿Ok? Lo que tiene como implicación, o por tanto, el error de estado estacionario en la rampa es igual a un 4%. Básicamente por ahí. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Eso sería todo de mi parte, entonces, por la clase del día de hoy. Un par de anuncios. Hoy yo creo que fue un error de comunicación de la clase anterior, porque la clase que no va a suceder es la del próximo jueves, que lo cual se va a sustituir por una tarea. Y justamente por el mismo motivo, la clase del día martes va a ser
asíncrona. ¿Ok? Voy a estar preparando una clase donde vemos el criterio de Nyquist y la parte de estabilidad de Nyquist, así que por favor para que les comuniquen también a los demás compañeros. Y supongo que fue porque se enredaron algunos con que la clase que no teníamos propuestas para el día de hoy. Entonces, en el transcurso del fin de semana o lunes, yo les voy a estar subiendo lo que es la tarea para entregar la próxima semana, que la puedan trabajar. De hecho, que sería la última tarea ya del curso. No me interesa, pues, que se puedan, para joderlos más, digamos, sino prepararnos ya de cara al examen. El martes tenemos lección asíncrona con respecto a Nyquist. El jueves, espacio para que trabajen con la tarea. Y ya la siguiente semana, que es la última semana de clases magistrales, tendremos algunos conceptos de respuesta por frecuencia. Entonces, y ya luego la parte del examen. Entonces, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Y no sé si hay alguna duda o pregunta. Sí,